los valores en Hertz. Después habíamos visto la clasificación de la corriente eléctrica considerando los flujos en la forma de onda. Y habíamos empezado con lo que... Dice, nos quedamos en formas de ondas. Sí, por eso. Y habíamos visto hasta esta parte donde hablábamos de que existen formas de onda de flujo constante y polaridad mantenida. Decíamos que estas corrientes que tienen un flujo constante van a salir sin ninguna alternancia como en la imagen, ¿no es cierto? Que van a ser continuas todo el tiempo. Bueno, mi línea está un poco chueca. Continuas todo el tiempo, no hay intervalo de pausa. Y algo muy importante, hablábamos de que va a tener una polaridad mantenida. Para eso les hacía acuerdo que había ejes. En física habíamos avanzado eje vertical, que era Y, y el eje horizontal, que era X, ¿verdad? Eso habíamos avanzado en el colegio. En electroterapia seguimos utilizando estos ejes, como ustedes pueden ver en la pantalla. Cuando trabajamos polaridades, manejamos estos ejes para determinar lo positivo y lo negativo. En este caso, cuando la corriente fluye en un solo sentido y no cambia al eje contrario, estamos hablando de que va a existir una polaridad mantenida. Por lo tanto, cuando tenemos una corriente de este tipo, denominamos que es una corriente continua. Y las corrientes continuas con bajas frecuencias se denominan corrientes galvánicas. ¿Ya? Entonces, la forma de onda, que en este caso es continua y lineal, mantenida, y su polaridad nos está dando como resultado una corriente galvánica. Por lo general, la frecuencia, el periodo, el tiempo de impulso y el voltaje se va a mantener constante. Habíamos dicho que cuando dosificamos intensidad va a ir en el eje lleno, ¿ven? El eje vertical. La intensidad es cuánta corriente voy a aplicar a mi paciente. Y en el eje horizontal vamos a determinar el tiempo de aplicación y el ancho del pulso. También vamos a determinar la frecuencia con la que sale la corriente. Entonces, en el eje horizontal hay varias unidades a medir de la corriente eléctrica. Tiempo de aplicación, ancho de pulso, frecuencia de la corriente, periodos o ciclos que vayan a salir con la corriente eléctrica. En cambio, en el eje vertical, solo vamos a encontrar dos consideraciones, la intensidad y la polaridad. Ahora, habíamos visto que las corrientes galvánicas son útiles para aplicar cuando queremos generar efectos ya sean catabólicos o anabólicos, debido al uso de la polaridad de esta corriente. Los electrodos que se vayan a utilizar cuando nosotros dosifiquemos corrientes eléctricas van a ser electrodos que tengan una carga determinada. Cuando tiene carga positiva, ¿qué se denomina? Efecto anódico. Y cuando tiene carga negativa, Efecto catódico. ya. Pero cuando hablamos de electrodos, vamos a decir que cuando tiene carga negativa, lo vamos a llamar cátodo al electrodo, cátodo. Y cuando tiene carga positiva, lo vamos a llamar ánodo. No se olviden, así se van a llamar los electrodos que salgan del equipo. Ahora tenemos otras formas de onda que van a tener un flujo interrumpido y la polaridad mantenida. Entre las formas de onda que podríamos utilizar van a ser unas formas de onda rectangulares, triangulares, sinusoidales. Vamos a tener los de diente de sierra
y diversidad de formas de onda. Por lo general, las más agradables y las más utilizadas son las rectangulares, triangulares y sinusoidales. En este caso nos dice que una de flujo interrumpido es la que va a tener una alternancia. En esta imagen vamos a hacer. Miren, forma de onda, pausa. Acá, ¿no? Este espacio en rojo que lo estoy remarcando es su pausa. Forma de onda, pausa. Forma de onda, pausa. Cuando existe un intervalo de pausa, a eso se denomina flujo interrumpido. Y la polaridad sigue siendo mantenida, sigue sobre el eje positivo. Estas formas de onda que les estoy hablando son parte de lo que es las corrientes galvánicas. Cuando hay una corriente de flujo interrumpido pero en polaridad mantenida, se denomina interrumpidas galvánicas. ¿Ya? Son corrientes interrumpidas galvánicas o corrientes alternas galvánicas. Por lo general, esta también va a mantener la polaridad durante el tiempo de tratamiento y va a haber interrupción en la salida de la corriente en la intensidad precisamente por este intervalo de pausa, ¿no? Se generan las interrupciones o reposos para que el paciente no sufra ninguna lesión cutánea. Y obviamente para evitar la acomodación del paciente a la corriente eléctrica. Por lo general, no va a haber variaciones en las dosificaciones de la intensidad. Y cuando nosotros trabajemos con una corriente galvánica, podemos utilizar todas estas formas de onda que les he ido mencionando. Ahora, cada impulso va a tener una forma de onda diferente y una duración que también va a estar determinada o por nosotros o por el equipo. Va a tener un intervalo de reposo entre cada impulso de acuerdo al efecto fisiológico que nosotros queramos generar. Y obviamente va a formar un tiempo de periodo distinto al que nosotros, más bien distinto en cada paciente, dependiendo de lo que nosotros queramos conseguir en ese paciente. Ahora, les decía hace un momento, tenemos la forma de onda rectangular, pero tenemos la forma de onda también cuadrangular, que van a ser más bajitas, ¿no? En el alto de intensidad. Luego tenemos la triangular, que tiene una subida de la corriente ascendente, llega al pico máximo de intensidad y cae. La exponencial, que tiene una subida de intensidad igual creciente, llega al pico máximo y cae. La sinusoidal, que sube crecientemente, tiene un pico alto de intensidad y decrece también progresivamente. El diente de sierra, que sube de manera brusca al pico máximo y de ahí baja decrecientemente. Y el teatro, que sube de manera brusca, llega al alto y baja de manera decreciente. Entre estas, la más agradable es el triatrón, la sinusoidal y la cuadrangular. Las más desagradables son las triangulares, exponenciales y dientes de sierra. Ahora, cuando nosotros dosificamos corriente eléctrica, como ustedes han visto, va a haber un flujo de la corriente en el que exista un periodo de subida de la corriente. Es cuando nosotros vamos subiendo la intensidad de esa corriente. Llega al pico máximo y puede haber un periodo un poco más largo o más corto, dependiendo de la forma de onda en la que se va a mantener la corriente, y de ahí va a decrecer, ¿no? Hasta llegar a un espacio o un periodo de pausa. Ahora, este formato de dosificación de la corriente eléctrica se da en cualquier forma de onda, ya sea en una triangular, en una rectangular,
o en una sinusoidal. Siempre va a haber un periodo de subida, uno de mantenimiento y otro de pausa. Ya sea un periodo de subida abrupto o muy violento como una cuadrangular. Del pico cero inmediatamente sube a su máxima intensidad, lo mantiene y de ahí cae igual, bruscamente, ¿no? Y genera después un intervalo de pausa. Ahora, algo importante es determinar la nomenclatura cuando nosotros grafiquemos y dosifiquemos. No se olviden que el periodo constaba de la forma de onda completa más su intervalo de pausa, ¿no? Tenemos aquí el periodo. Algo que es importante es también reconocer el tiempo de impulso. El tiempo del impulso es el tiempo que va a durar toda la forma de onda en la que se sienta la corriente, que incluye el periodo de subida, el tiempo de mantenimiento y el periodo de descenso. A eso se denomina tiempo de impulso. Y obviamente el tiempo de reposo es el tiempo en el que se genera la pausa, en la que no va a haber la corriente eléctrica. Algo muy importante que nos está mostrando en esta gráfica es la amplitud. La amplitud es cuán alta va a ser la intensidad de mi corriente eléctrica, que parte del punto cero, este es el punto cero, y sube hasta su máximo pico. Eso se denomina amplitud. Entonces, es la dosificación de la intensidad. Es el alto de la forma de onda, si ustedes quieren. ¿Hasta ahí me están comprendiendo o hay alguna duda? Chicos. ¿Todo está bien? Está bien. Ya. Voy a Sí, Liz. voy a continuar. Ahora, cuando nosotros aplicamos estas corrientes considerando las formas de onda, vamos a tener pulsos aislados, como está bien graficado acá. Pulso aislado es cuando tenemos la salida de una forma de onda, un periodo de pausa largo y nuevamente aparece la forma de onda. Esos son los impulsos aislados. ¿Cuándo va a ser en trenes? Cuando salga una cantidad consecutiva de pulsos con un intervalo de pausa pequeñito, muy estrecho, muy corto entre ellos, y después se genere un periodo largo, hasta que nuevamente vuelva a salir de manera consecutiva el impulso. Algo muy importante en esta dosificación en forma de trenes es que la variación de un pulso a otro en intensidad es diferente, ¿no? Si ustedes ven la amplitud de este pulso es más corto y de este es más largo. Por lo tanto, la sensación del paciente va a ser aquí más agradable y aquí más fuerte. Entre cada impulso hay un tiempo de reposo o un intervalo de pausa demasiado cortito hasta poco perceptible. En cambio, hay otro tipo de aplicación que es la aplicación mantenida, donde se van a ir formando pulsos consecutivos homogéneos. Si ustedes pueden ver, este tiene el mismo ancho y el mismo alto. Su periodo de pausa es el mismo en relación a las otras formas de pulso que están a su lado. Entonces, la aplicación es constante, la intensidad es constante, la frecuencia es constante, el intervalo de pausa es constante. En los trenes de impulso es totalmente variable. Y en el impulso aislado, los periodos de pausa son muy largos. Luego tenemos los barridos de frecuencia. En los barridos de frecuencia, la intensidad es constante. Todos, miren, tienen la misma intensidad. Pero los intervalos de pausa son diversos entre cada ciclo. ¿No? Miren, unos más cortos y unos más largos. El ancho de pulso es el mismo. La frecuencia varía. Aquí hay un pulso más aislado que el otro. Aquí hay 3 consecutivos. Aquí más aislado. Entonces, los barridos de frecuencia es cuando los números de pulso salen indistintamente, algunos más consecutivos que otros.
¿Hasta ahí se me está comprendiendo? ¿Entienden esto de la variación de los pulsos? Sí, dicen. Bien. Vamos a continuar. Ahora, otras corrientes no varían sus pulsos, pero sí varían la polaridad. Cuando varía la polaridad, estamos hablando de una polaridad invertida. ¿Qué quiere decir? Que van a estar presentes tanto en el eje positivo como en el eje negativo, manteniendo su ancho de pulso, manteniendo su alto de pulso, la frecuencia e intensidad constante. Entonces, lo único que va a variar es que van a estar presentes en los dos polos, en el polo positivo y en el polo negativo. A este tipo de corrientes se las va a denominar alternas, porque van a estar presentes en ambos polos, ¿no? Como pueden ver, algunas con un ancho de pulso más ancho y otro más estrecho, con variación en la forma de onda, ya puede ser rectangular, triangular, sinusoidal, etc. Ahora, estas corrientes alternas en las que va a haber polaridad invertida, si ustedes observan bien, van a ser totalmente rítmicas. Todas tienen la misma dosificación, es homogénea, tanto en intensidad, frecuencia, ancho de pulso, periodo de pausa, exactamente iguales. Lo único que va a variar es la polaridad. Después es una dosificación homogénea y constante. Solo hay alternancia en la salida de su forma de onda. Ahora, algo dentro de las alternas que hay que recordar es que por lo general la frecuencia va a ser de 1 Hz, pero jamás menor a 1, ¿ya? Puede haber de 1 hasta millones de Hz de frecuencias que salgan en un segundo, pero nunca menos de 1. Ahora, según lo que ustedes quieran trabajar, se va a generar efectos fisiológicos. Mientras más bajas las frecuencias, vamos a tener efectos galvánicos, que quiere decir acción directa sobre el metabolismo, o catabolismo o anabolismo. Frecuencias medias, cuando yo quiera dosificar para lo que es una estimulación muscular, para tonificar. Más las de frecuencia media se utilizan para cambios en la funcionalidad del tejido musculoesquelético. Y las altas frecuencias que se utilizan para todo lo que es también renovación celular. Bueno, viendo con lo que son las corrientes de flujo constante y polaridad invertida, tenemos que considerar que cuando hagamos o utilicemos esta polaridad invertida, los electrones van a desplazarse de un campo magnético o eléctrico hacia otro, formando una forma de onda completa, desde el inicio hasta la culminación de la misma, manteniendo intensidades, frecuencias, manteniendo ancho de pulso y tiempo de dosificación. Ahora, puede haber corrientes alternas interrumpidas. ¿Qué quiere decir eso? Formas de onda que salgan, que completen su ciclo de frecuencia de manera consecutiva y al final de su ciclo se genere un intervalo de pausa. Cuando ya se genera este intervalo de pausa, estamos hablando de alternas interrumpidas. Siempre que vean el término interrumpidas, ustedes se van a dar cuenta de que están frente a una corriente que tiene un intervalo de pausa. Por lo tanto, no va a ser continua, va a ser alterna. Esta interrupción es el espacio en el que se va a dar una dosificación de pausa. Esto se da como consecuencia de que se van a armar paquetes. Si ustedes ven, ya no son pulsos aislados, ¿no? Sino son paquetes de pulsos que van a estar dosificados. En este caso, ¿cuánto es la frecuencia, chicos? ¿Cuántos pulsos hay? Vamos a ver cuánto dura este paquete. ¿Cuánto es la frecuencia de este paquete de corriente?
¿Quién me avisa? Con la gráfica UDT. ¿Cuánto es la frecuencia de ese pulso? ¿Cuánto es la frecuencia de este periodo, chicos? De 5 pulsaciones, dice. No. Uy, ¿Cuánto es la frecuencia? la frecuencia es un hertz. No. En este periodo, ¿cuánto hay? A ver, fíjense bien. 6 Hz. ¿Quién me dijo 6 Hz? Yolis. ¿José Carlos? Sí. Ya, muy bien, José Carlos. Por tu atención te voy a poner 5 puntos para el parcial, ¿ya? Sí, estamos bien. Estamos con 6 Hz. No se olviden que cada pulso significa una frecuencia. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estas corrientes, vemos que va a haber un paquete de frecuencias que van a salir, en este caso, 6 Hz, y que estas se van a ir alternando por las pausas que se generen entre cada uno de estos paquetes. Entonces, estamos hablando ahí de interrumpidas alternas. Por lo general, la frecuencia, la intensidad, el ancho de pulso va a ser totalmente homogéneo entre cada periodo. ¿Hasta ahí se me está comprendiendo o hay alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Está correcto ahí? ¿Han entendido por qué es 6 Hz? Sí, le dicen. Ya, continuamos. Ahora, estas corrientes de las que les he estado hablando van a tener su aplicación en las diversas frecuencias, ya sean bajas, medias o altas frecuencias. Si hablamos de corrientes de baja frecuencia, este tipo de alternas interrumpidas, inversión y polaridad invertida van a estar en equipos como el TENS, que es la estimulación transcutánea nerviosa, que tienen como objetivo terapéutico la analgesia. Luego vamos a tener en lo que es la magnetoterapia, cuando nosotros apliquemos trenes de impulso para generar calor y modificaciones celulares. O el ultrasonido, que es un equipo muy útil y que utilizamos para trabajar diversas afecciones. También salen sus pulsos en forma alterna e interrumpida. Chicos, se va a cortar y vamos a empezar con el segundo tema. Con esto,